Nos acompaña a esta hora José Levy, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto conversar siempre contigo. ¿Cómo estás? Hola Gisela, un honor estar de nuevo en tu programa. Dolidos por lo que sucede entre israelíes y palestinos, el bombardeo que se está dando, yo decía, más de 50 fallecidos, entre ellos muchos niños. ¿Cómo está la situación? ¿Cuántos líderes de Hamás han muerto durante estos enfrentamientos? Sí, la cifra que acaba de transmitir el Ministerio de Sanidad palestino habla de 65 muertos hasta ahora, entre ellos 16 niños, 5 mujeres, un anciano. Todo esto después de ataques que se continúan, de cientos de ataques aéreos israelíes contra distintos objetivos de la organización Hamás, de la organización también islamista como Hamás y la Yihad Islámica. Y todo esto cuando dicen los israelíes que están investigando cuáles son las causas de las muertes de los niños. Por ejemplo, en Israel se dice que uno de los temas que también están investigando es si puede ser que algunos de estos niños fueran víctimas de los propios proyectiles lanzados contra Israel, pero al no ser suficientes sofisticados, 200 de estos proyectiles habrían caído dentro del territorio de Gaza y podrían haber causado también daño. Pero vemos que los ataques israelíes continúan. Vemos, por ejemplo, unos ataques que se han llevado a cabo hoy que habrían causado la muerte a 4 miembros centrales de lo que es el mecanismo de inteligencia, el mecanismo de precisión de proyectiles de Hamás. O sea, personas a un nivel técnico altamente capacitadas. Israel mató a 4 de estas personas y también a otros 10 milicianos que se encontraban con ellas. Y esto como parte de lo que intentan sea un golpe fuerte a Hamás por lo que afirman habría sido el decidir bombardear hace un par de días Jerusalén y comenzar así esta ronda de violencia. Entonces, José, vemos que de su parte, sí. José, ¿pero qué fue específicamente lo que detonó esta confrontación? Se habla también de que algunos consideran que la marcha de la bandera fue una provocación a la comunidad musulmana que vive en Jerusalén. ¿Se le puede atribuir estos ataques de ida y vuelta a esa razón? Bueno, el tema es que hubo durante los días pasados, desde hace una semana, hubo enfrentamientos violentos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, disturbios en los cuales palestinos lanzaban piedras, lanzaban fuegos artificiales contra las fuerzas del orden que respondían con granadas de percusión, con gases lacrimógenos, o sea, con métodos antidisturbios. Esto llevó a cientos de heridos, no hubo víctimas mortales, pero al haberse llevado a cabo esto en la explanada de las mezquitas, que para los musulmanes es el tercer lugar más sagrado que hay sobre la faz de la tierra, ahí el profeta Mahoma, según su tradición, habría subido al cielo. También, dicho sea de paso, para los judíos es el lugar más sagrado sobre la faz de la tierra, es donde estuvieron el primer y el segundo templos bíblicos. Y entonces vemos que es un lugar altamente cargado de sensibilidad, y entonces Hamás dice que para expresar la solidaridad de su movimiento con esta lucha que se lleva a cabo en la explanada de las mezquitas, es que decidió comenzar los bombardeos contra Israel. Concretamente lanzó 6 proyectiles contra Jerusalén, pero de esta manera comenzó una etapa totalmente nueva en este conflicto, ya que por un lado Hamás quería expresar su solidaridad con esa lucha en la explanada de las mezquitas, pero pasaba a una etapa muchísimo más peligrosa de bombardeos. Esto dicen en Israel que ningún Estado soberano puede permitir que su territorio sea bombardeado cuando hay algún movimiento que decide hacerlo, y entonces vemos estas medidas de represalia israelíes
que intentan, dicen en Israel, disuadir a Hamás de que en el futuro, una vez que termine este conflicto, no vuelva a hacer algo así. Entonces vemos que están estos bombardeos, está también, por ejemplo, Gisela, el bombardeo de un tercer edificio, que es el derrumbe de un tercer edificio, esta vez de 14 plantas en la franja de Gaza. ¿Qué es lo que hacen los israelíes para derrumbarlo? Primero lanzan bombas, pero de muy poca potencia, que chocan, digamos, contra el exterior del edificio para advertir a quienes están en su interior de que eso posteriormente va a ser derrumbado. También llaman por teléfono y causar menos víctimas al interior del edificio para dar un tiempo a las personas a dejar el edificio, y posteriormente proceden al derrumbe con una bomba de gran potencia o con varias bombas de gran potencia. Entonces, esto dicen los israelíes que porque en esos edificios había oficinas centrales de la inteligencia, de las infraestructuras palestinas, y por eso decidieron adoptar esa medida. Los palestinos de su parte aseguran que estos edificios no tenían que ver con el movimiento Hamás, pero en total son ya 3 los que han sido derrumbados, de 10, 13, 14 plantas, y cada vez después de un derrumbe se ha producido de su parte un ataque con cientos de proyectiles desde Gaza contra el interior de Israel, inclusive también contra el centro neurálgico de Israel, que es la zona de Tel Aviv. Ahora, ¿cómo se ha llevado a cabo el desalojo de familias musulmanas por parte de colonos israelitas en Jerusalén? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, este es un tema, es uno de los que llevó, de hecho, a estas manifestaciones, a estos disturbios en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. También otro de los temas, por ejemplo, era el cierre de una plaza muy popular para la población palestina en Jerusalén, en el lado oriental de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay ahora un proceso judicial que podría terminar con una orden jurídica de sacar de sus casas a 7 familias palestinas. Concretamente, se trata de familias que están en casas que habían pertenecido a judíos hace ya más de medio siglo, pero que los judíos fueron expulsados de ahí cuando ya se creó el Estado de Israel, y esa parte no era entonces parte de Israel. Entonces es un tema que provoca enormes tensiones en el conflicto entre israelíes y palestinos. Los palestinos dicen que Israel intenta judeizar el lado oriental de la ciudad, y entonces vemos que a veces hay manifestaciones, pero todavía está pendiente la decisión de la Corte Suprema en Israel, que tiene que tomar una postura al respecto. Es de suponer que si esta Corte Suprema determina que esas familias palestinas tendrían que abandonar esas casas, que entonces algo así pueda ser un nuevo foco de violencia en el futuro cercano. Como tú decías, Jerusalén Oriental está en el corazón del conflicto palestino-israelí, y ambas partes pues reclaman su derecho sobre ella. Israel considera a toda la ciudad como su capital. ¿Por qué Israel ha dispuesto Jerusalén como su capital, a pesar de que no es reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional? Sí, bueno, Jerusalén es un lugar altamente problemático, lo ha sido a lo largo de la historia. Hemos visto que esta ciudad, que significado es la ciudad de la paz, pero ha sido una que ha generado conflictos con todos, ¿no? Ya sea con los cruzados que querían tener el control, ya sea con Saladino, el líder musulmán, que también se hizo con el control, ahora con Israel. En general es una ciudad cargada de simbolismos, cargado de santidad, y precisamente esa santidad puede llegar a ser problemática. En la resolución original de 1947 de lo que era la partición de Palestina entre un Estado judío y otro árabe,
se había determinado que Jerusalén tenía que ser una ciudad internacional, pero vimos luego con posteriores conflictos que ya sea el lado árabe, ya sea el lado israelí, se intentaban hacer con el control de distintas zonas, y vemos ahora esta realidad en la cual Israel es la que controla Jerusalén, y no existe, digamos, una división que nadie quiere, eso sí, hoy en día en Jerusalén se intenta, dicen los israelíes, respetar la libertad de culto, dicen que nunca ha habido una realidad en Jerusalén en la cual, ya sea en el Santo Sepulcro cristiano, ya sea en la explanada de las mezquitas musulmanas, ya sea en el Muro de los Lamentos judíos, todo el mundo puede rezar, cada uno a su propio Dios. Pero en cualquier caso es una ciudad que es triste, que llamándose Ciudad de la Paz haya generado tantos conflictos. Son años de este conflicto, José, y años que yo recuerdo que tú has cubierto esta área, este conflicto entre israelitas y palestinos. ¿Cuál crees tú, cuál consideras, según tu experiencia de tu cobertura periodística en este sector tan conflictivo, que es el futuro predecible de este largo conflicto? Bueno, hay que ver exactamente quiénes pueden ser los que proponen algún tipo de solución. Hemos visto que hasta ahora las posibles soluciones han sido fallidas. No se ha llegado a avanzar, a pesar de que ha habido tantísimos intentos de conseguir una solución, pero vemos que es un tema complicadísimo, hasta el punto de que, por ejemplo, Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, hasta ahora no lo había tenido como prioridad. Quizá ahora, con lo que ocurre en Gaza, puede ser que pase a tener un protagonismo mayor que lo que tenía hasta ahora. José, yo te agradezco muchísimo por acompañarnos, por siempre conversar con nosotros y darnos una clase de lo que sucede en este lado del mundo, que no solo es doloroso, sino también es muy importante conocer y no olvidar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Hasta luego. Agradecemos a José Levi, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español, hablando sobre el conflicto entre israelitas y palestinos.